Fármaco, el podcast donde exploramos tecnologías que permiten transformar la manera en que diseñamos medicamentos. Exacto, y hoy hablaremos de un sistema nanoparticulado fascinante, los cristales líquidos, un sistema que, aunque suene complejo, aborda problemas muy cotidianos en formulaciones. Como la baja solubilidad, la degradación rápida o la necesidad de controlar la liberación de los fármacos. Y lo interesante es que estos desafíos se enfrentan usando algo tan elegante como el orden molecular. Para comenzar, creo que debemos responder una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente un cristal líquido? Buena pregunta. Un cristal líquido es un intermedio entre un sólido y un líquido. Sus moléculas tienen cierto orden, pero también tienen libertad de movimiento. ¿Podríamos compararlo con una fila de personas que van caminando en la misma dirección? Exacto, no es como en un sólido que no tiene movimiento, pero tampoco es como en un líquido que están desorganizados. Ese orden dinámico es clave porque genera espacios internos y esos espacios pueden alojar el fármaco y regular su salida. Y ahí es donde empieza su relevancia farmacéutica. En farmacéutica nos interesan los cristales líquidos formados por lípidos anfifílicos. Es decir, moléculas con una región hidrofílica y una región lipofílica, ¿cierto? Así es. Estas estructuras permiten que al entrar en contacto con el agua se autoorganicen sin necesidad de forzar su acomodo. ¿Y esa autoorganización da origen a las diferentes estructuras internas? Así es, y estas estructuras dictan cómo van a interactuar el sistema con el fármaco. Entonces, ¿qué tipo de estructuras hay? Hay tres diseños principales y cada una tiene una personalidad distinta. Para empezar, tenemos la fase lamelar, que es como un sándwich, lo que quiere decir que va a contener una capa de lípido y una capa de agua, y así sucesivamente. Esta estructura es muy parecida a las membranas de nuestras células, lo que quiere decir que va a interactuar bien con la piel o mucosas. Después está la fase hexagonal, que se ve como cilindros paralelos. Para poder entenderlo mejor, imaginemos popotes dentro de un frasco. Estas estructuras van a formar tuberías internas que van a permitir la liberación prolongada del fármaco. Y finalmente, la más sofisticada, la fase cúbica. Es como un laberinto tridimensional que está lleno de túneles de agua rodeados por lípidos. El fármaco queda atrapado en esos túneles y para salir tiene que recorrer ese laberinto, lo que permite la liberación controlada. Y cuando esa fase cúbica se dispersa en nanopartículas, se forman los cubosomas, que son como mini esferas que van a contener ese laberinto. Con todo esto, quizá te preguntes, bueno, pero en la práctica, ¿qué ganamos con estas estructuras? Primero, van a mejorar la solubilidad de fármacos poco solubles en agua, ya que se pueden almacenar en las zonas lipídicas y en los cilindros internos. Segundo, protegen al fármaco. Al estar escondidos dentro de estas estructuras, permiten que el fármaco esté menos expuesto a la luz, al oxígeno o incluso enzimas que lo degraden. Tercero, van a permitir la liberación prolongada del fármaco. Esto es porque las estructuras anteriormente mencionadas van a actuar como obstáculos que el fármaco debe atravesar para que se pueda liberar. En otras palabras, no es solo ponerlo dentro de algo, es usar el orden molecular para diseñar cómo queremos que actúe ese fármaco. Bueno, ahora que sabemos qué son y para qué sirven, debemos de conocer cómo se obtienen estos sistemas en el laboratorio. Tenemos dos principales estrategias. La primera es el método top-down o descendente, donde partimos de una estructura grande y la reducimos. Y la otra es el método bottom-up o ascendente, donde construimos la nanopartícula desde sus componentes básicos. En el método descendente partimos de una estructura grande que se va a partir en nanopartículas aplicando energía. Es como convertir un bloque de hielo en hielo picado. Aplicas fuerza, fragmentas y obtienes piezas pequeñas que conservan la estructura interna. En el laboratorio, esta fuerza proviene de técnicas como la sonicación, que van a ser vibraciones ultrasónicas que van a romper esta estructura. También se puede utilizar homogenizadores de alta presión, donde la mezcla va a pasar a través de canales estrechos a gran velocidad. De igual forma se pueden utilizar mezcladores de alto corte, que van a ser como batidoras a escala industrial. Y para evitar que vuelvan a agregarse, se agrega un tensoactivo que va a actuar como un guardaespaldas molecular, evitando que estas moléculas vuelvan a agregarse. En contraste, el método ascendente permite construir nanopartículas desde cero. Es como si preparáramos una gelatina. Ya tenemos nuestra mezcla líquida y al cambiar las condiciones se organiza y se solidifica todo sin necesidad de romper nada.
En este caso, mezclamos el lípido, el tensoactivo y el agua y aplicamos un cambio, como una dilución, la temperatura o la eliminación del disolvente. Y la magia ocurre por sí sola. Las moléculas se alinean y forman estructuras internas, permitiendo obtener nanopartículas que nacen ya pequeñas. Y una analogía muy clara es la cristalización del azúcar en agua. Primero tenemos todo disuelto, pero cuando cambias la temperatura, los cristales se forman por sí solos. En resumen, el método descendente parte de romper una estructura grande, utiliza equipos intensivos y requiere de mayor energía. Y el método ascendente forma estas estructuras directamente en escala nanométrica. Es un proceso más suave, pero muy dependiente de las condiciones físico-químicas. Ambos caminos son útiles para llegar al mismo objetivo. Y la elección del método depende del tipo de fármaco, los equipos disponibles y las características del sistema que deseamos obtener. Una vez obtenidas estas nanopartículas, necesitamos caracterizarlas. ¿Qué técnicas destacarías? Por ejemplo, para evaluar el tamaño de partículas se utiliza una técnica conocida como dispersión de luz dinámica, o DLS, que permite conocer el tamaño promedio de las partículas a través de las fluctuaciones de la luz. Es un poco como encender una linterna en un cuarto lleno de polvo flotante. Según cómo se muevan estos puntos brillantes, podemos intuir si las partículas son más grandes o más pequeñas, pero para evaluar la forma y observar la estructura interna, ¿no es más adecuado usar TEM? Así es, la microscopía electrónica de transmisión utiliza electrones para poder obtener una imagen con alta resolución. La ventaja es que con TEM no solo sabemos que las partículas existen, además de conocer su tamaño aproximado, sino que podemos observar su forma, su morfología e incluso indicios de su organización interna. Así, DLS nos da una idea clara de su tamaño y distribución, y TEM nos permite ver de manera clara cómo son estas nanopartículas y confirmar su estructura. Estos sistemas se están explorando para varias vías de administración, como lo es la ocular, la tópica y transdérmica, la oral e incluso la parenteral. Entre sus ventajas se encuentran la encapsulación del fármaco, la protección contra la degradación y permiten una liberación controlada. Y entre sus desafíos o limitaciones se encuentra la necesidad de equipos especializados para su obtención y análisis, el costo de algunos componentes y la complejidad de escalar los procesos desde el laboratorio hasta la producción industrial. Los cristales líquidos es que no son una nanopartícula más, son un ejemplo elegante de cómo la organización molecular se puede convertir en una herramienta terapéutica. Es algo casi poético, moléculas que se ordenan solas, creando túneles, capas y laberintos que incluso podemos utilizar para proteger, transportar y liberar fármacos de manera precisa. Y aunque aún hay retos como la optimización de su proceso y el ajuste de propiedades para cada fármaco, lo que sabemos nos indica que tienen un futuro prometedor en el diseño y obtención de medicamentos innovadores. Así que, más que un sistema exótico, es una invitación a pensar diferente, a diseñar desde lo pequeño, desde lo que no vemos, para poder lograr terapias más estables, más efectivas y sobre todo más inteligentes. Nos enseñan que su verdadero impacto terapéutico no solo radica en su molécula, sino el viaje que los lleva hacia su destino. En ese viaje, precisamente, es lo que nos permite mirar más allá del fármaco. Gracias por acompañarnos.